Y como ustedes ven, digamos, si el descubrimiento de América, la conquista de América por los españoles, fue una excepcional actividad capitalista, el capitalismo nace, digamos, con la revolución industrial, con esta epopeya, también la victoria de los ingleses significa, dentro del capitalismo, la superioridad de una naciente burguesía frente a la declinación de un absolutismo monárquico, el de los españoles, que estaba absoluto y totalmente destruido desde la misma raíz. Y ahora vamos a Moreno. Me estoy pasando por alto millones de cosas, pero digamos. De todas maneras, bueno, supongamos que esto es mucho más chiquitito, ¿no? Para que no quede ridículo. Acá en Argentina, lo que en ese momento era el Río de la Plata, seguía siendo una colonia del Imperio Español en decadencia, de México para abajo. Eran colonias de los españoles. Pero por supuesto ya con ebulliciones, con enfrentamientos, con contradicciones, porque similar a lo que ocurría en otros países de América Latina, salvo Paraguay, en toda la América Latina, lo que hoy conocemos como América Latina, se discutía no solo si convenía seguir siendo súbditos de los reyes de España, seguir siendo colonia de los reyes de España, sino si además convenía más ser colonia de los ingleses. Visto desde hoy, digamos, parece una rotunda estupidez, digamos, que se haya discutido eso, pero hay que ubicarse en ese momento. Por ahí dentro de 500 años alguien dirá, ¿a vos te parece que discutían Macri sí, Cristina no, cuando realmente lo que tenían que haber discutido? Bueno, pero visto de acá a 100 años, digamos. Acá pasa exactamente lo mismo. Si se podía dar, si había un marco de expectativas y de posibilidades para plantear la total y absoluta independencia de cualquier poder, si existía la posibilidad de soluciones, digamos, mixtas, por ejemplo, que eran las propuestas que no les agradaban a Belgrano, a San Martín, de unir a un inca con algún miembro de la corona española y o portuguesa. Es decir, había distintas variantes, pero se discutía todo. Y en el fondo, lo que en realidad se discutía era el puerto, o sea, la riqueza. Y volvemos otra vez a lo mismo. La historia es realmente el relato de la actividad del hombre para vencer la resistencia de la naturaleza, doblegarla y aprovecharla. Cuando digo el hombre quiero decir los hombres. Eso es la cultura. Cultura es eso. Según cómo lo haga cada tribu, o cómo lo haga cada grupo humano, va a ser una cultura mayor, mejor, superadora de otras. Pero esa es la cultura. Cultura es lo que nosotros hacemos para dominar y aprovechar la naturaleza. Eso es cultura. Por sobre la cultura, mejor dicho, por bajo la cultura están todos los otros elementos que ya hablamos muchas veces. Lo político, lo jurídico, lo artístico, etcétera, etcétera. Pero siempre es un hecho económico. Y el hecho económico, por antonomasia, era el puerto. Estaban las clases ligadas a la potencialidad de ese viejo imperio que se desmoronaba, pero que seguía siendo fuerte, que eran los tipos vinculados al usufructo del puerto, más los eclesiásticos de cierta jerarquía, más algunos que habían conseguido títulos nobiliarios de esa España ya decadente, más algunos que habían hecho, como siempre, porque en todas las épocas lo hubo, muchísimo dinero con el contrabando, con el tráfico, no solo de esclavos, sino de valores como el oro. Esa clase, digamos, tenía nombres y apellidos para la época.
¿Y ellos qué defendían? Ellos defendían la posibilidad de que el Río de la Plata se desembarace del poder tutelar de España y acepte como nuevo amo a los ingleses. Pero fundamentalmente porque lo que tenían los españoles era una política proteccionista del puerto. Y lo que los ingleses pintaban, digamos, como una hermosa canción a los oídos de los poderosos de aquel entonces, era libertad de comercio. Libertad que, claro, le convenía a los ingleses, pero también a los tipos que querían venderle, por ejemplo, cueros. Entre esos apellidos, ¿a cuáles podemos mencionar? Hay algunos que voy a nombrarlos porque son parte también de nuestra historia, incluso de hoy. Ahí estaban los Álzaga, los Pueyrredón, los Pinedo. ¿Me suena Pinedo? Sí, y Pueyrredón era Bullrich también. Obviamente. Claro. Pero Pinedo. Sí, sí. Pinedo, el presidente de... Alterno. 24 horas. De 24 horas. Claro. Que se lo dijo Cristina, es Pinedo, ¿qué apellido? Así es, porque digamos, todos hablan del Pinedo, que fue presidente del Banco Central en la década de infamia. Pero ese también, digamos, viene de allá, de ese Pinedo. Y después encontramos a otro personaje, digamos, siniestro. Tesorero de la corona. Claro, que es el que inicia, digamos, la dinastía de hijos de puta, Martínez de Osa. Bueno, eso eran, digamos, la clase en la que se respaldaban los ingleses, a caballo de la libertad de comercio, del puerto, digamos, para intentar romper vínculos con España. Para que ustedes vean que, digamos, ya voy a hablar de los otros sectores, que en realidad, digamos, el 25 de mayo de 1810 no hubo ninguna patria, ningún gobierno patrio, no hubo ningún afán independentista, desde la perspectiva con la que nosotros soñamos la independencia y la construcción de la patria. En todo caso era, digamos, independencia de los españoles. Había otro sector, que era el sector, digamos, no existían, digamos, diferenciaciones, digamos, tan marcadas de clases como hoy, pero podríamos llamarle, digamos, la clase media ilustrada de aquel entonces, que eran los jacobinos, eran los tipos que habían tenido, como Moreno, acceso, digamos, a la lectura de los autores más importantes del iluminismo, Alberdi, Paso, Castelli, Belgrano y el propio Moreno, que ya veían, digamos, la importancia de tomar a un Estado al que se lo pueda manejar con independencia como base de sustentación para las libertades de las que hablaba Rousseau y de que ellos habían aprendido a leerla incluso en francés, concretamente Moreno. Después estaban los sectores más reaccionarios, ligados al viejo orden semifeudal, depositarios de ese linaje venido menos de los españoles, por ejemplo Saavedra, además, digamos, de militar. Tampoco, digamos, es una sonada, como pretenden verlas algunos autores, en especial los autores marxistas, por ejemplo, Puigros, o ¿cómo se llama el viejito? Uno de los pocos que queda bien. Galasso, Norberto Galasso, de que ahí se expresaron dos sectores en la Semana de Mayo, el sector democrático y el sector, digamos, monárquico. En realidad, y por supuesto, el sector democrático reposando su fuerza o nutriéndose del pueblo. Porque no había pueblo. El pueblo eran 200 tipos. Ni siquiera se entendía lo que significaba la democracia. Lo entendía Moreno y Castelli porque habían leído a Rousseau y lo leían en francés. ¿Se entiende lo que digo? No estaba en juego eso. No estaba en juego la democracia. Estaba en juego la supervivencia
de las incipientes industrias del interior del país que necesitaban, digamos, del proteccionismo del puerto, que además va a ser el eje de la pelea de lo que viene después de los caudillos federales. ¿Por qué peleaban esos tipos? Contra esa clase naciente que se estaba formando de la burguesía y después de la oligarquía, que querían el puerto para manejarlo como lo siguen haciendo hoy. Hoy también, digamos, una de las llaves para discutir la nacionalidad es el puerto. Manejar el comercio exterior, ¿no? Que ahí, esto está, digamos, en la amada Constitución Peronista del 49, ¿no? Es clave, digamos, el comercio exterior. O sea, el puerto, la aduana. Y había, digamos, sí jóvenes, digamos, que tenían no la brillantez y no los conocimientos, no la formación de Castello Moreno, pero sí, digamos, tenían toda una repulsa frente a lo que ellos consideraban los verdaderos enemigos, que eran los ingleses. No se olviden que ellos habían peleado para no permitir la invasión de los ingleses. Y me refiero a los famosos French y Beruti, que en realidad son, de alguna manera, digamos, los que acaudillaban un grupo, hoy llamaríamos de activistas. Y los dos dependían del Estado. French era cartero y Beruti era empleado del Cabildo. Poco tiempo después, digamos, Moreno, ya secretario de la primera junta, toma, digamos, como el máximo responsable de la administración del Cabildo, toma dos decisiones que marcan, digamos, entre otras cosas que vamos a ver, su análisis de los hechos y su ponderación de la política y de lo que se jugaba en ese momento. Lo nombra a Beruti, que era un simple empleado del Cabildo, como responsable del control de lo que ocurría en el puerto, y le niega la incorporación como alférez al Cabildo, que había sugerido o había pedido Saavedra, de un tipo absolutamente nefasto para la historia nacional, que encarna, digamos, toda una línea de entrega de la nacionalidad, Rivadavia. El joven Rivadavia quería ingresar como alférez y Moreno se opuso. Bueno, ¿quién es Moreno? Moreno es, digamos, por supuesto que es descendiente de españoles, digamos. Moreno estudia en Chuquisaca, estudia para abogacía y se recibe de abogado en Chuquisaca. Y la tesis que él presenta ya marca lo que iba a ser, lo que era su actitud frente a la vida, su actitud frente a la política, su actitud frente a España, su actitud frente al drama indígena y su actitud frente a los ingleses. La tesis es muy larga, no me la acuerdo de memoria, pero era algo así como la verdadera historia de los indígenas, o los sufrimientos de los indígenas, algo así. Moreno estudia, para lo cual tiene que aprender a hablar y a leer el inglés y el francés, con los jesuitas. Hay un sacerdote jesuita, no me acuerdo del apellido, pero son datos son los que se consiguen en internet, que digamos es un poco lo apadrina y lo va guiando y le presta todo el material para que se nutra y aprende a leer y a escribir francés e inglés. Y lee a Diderot, lee a Rousseau, a Montesquieu, digamos los ideólogos de la, claro, los ideólogos, digamos, de lo que después va a ser, digamos, casualmente la iluminación de esta nueva manera de entender el mundo que nace con la Revolución Francesa. Moreno vuelve y su actividad, digamos, durante los días previos al 25 de mayo no es para nada, digamos, importante, se mueve en un segundo plano, pero toma protagonismo después, que está, por supuesto, con su participación, digamos, está ya funcionando esa junta llamada Patria.
Lo que hay que entender antes de avanzar es que ustedes no tengan miedo de confrontar cada uno de ustedes con ustedes mismos, con los complejos que cargamos todos, con las pequeñas barreras psicológicas que nos impiden avanzar, con los miedos, con las represiones. Traten siempre de tener un espíritu abierto. Siempre va a haber un filtro dentro de ustedes mismos, pero no cierren la puerta a nada. Digo esto porque muchas cosas de las que yo digo a priori pueden parecer una barbaridad porque jamás las escucharon, pero bueno, tómense el tiempo para analizarlo. La fecha patria, lo que nosotros conocemos como fecha patria, el 25 de mayo y el 9 de julio, en realidad no tiene nada que ver con la patria, no tiene nada que ver con la independencia, no tiene nada que ver con la soberanía, absolutamente nada que ver. Ya vamos a ver, digamos, qué significaron esos eventos, si no fueron, digamos, la constitución de la patria. Si nosotros vamos a tratar de entender qué significa patria, quiero decirles a priori, ya después vamos a retomar este tema, voy a seguir hablando de Moreno, pero el verdadero día patrio argentino debiera ser, o lo es para mí al menos, el 9 de julio, pero de 1949. Porque ese día, en la Casa Histórica de Tucumán, Perón, que era presidente de los argentinos, anunció al país que éramos libres, soberanos e independientes, porque él acababa de firmar un decreto por el cual se terminaba de pagar absolutamente toda la deuda externa que nos unía a la usura internacional, concretamente a los ingleses. El 9 de julio de 1949, o si ustedes prefieren el 10 de junio, nosotros no le debíamos un solo peso a nadie. Y no solo no le debíamos un peso a nadie, porque después con la historia se va a demostrar lo que significa el terrible peso para cualquier intento independentista de deber, por ejemplo, 400.000 millones de dólares. Es imposible, digamos. Bueno, algo habrá que hacer con esa deuda algún día, pero digo, no solo no debíamos un peso, sino que además el país estaba industrializado y generaba 20 veces más recursos de lo que se necesitaban para los gastos fundamentales. Por algo, digamos, esa famosa muletilla que recorre la historia nacional, los mejores días fueron peronistas. Eso viene de algún lado, viene de ahí. Bueno, ese sí es un día patrio, ese sí es el día de la patria. Porque ese día hubo patria, ¿se entiende? Bueno, el 25 de mayo entonces fue esta puja por ver qué hacíamos con el puerto. Si convenía que el puerto lo sigan manejando los españoles y nosotros, como digo nosotros, los que estábamos en esa estratagema, poníamos algunos hombres nuestros, o si nos convenía que el puerto lo manejen los ingleses conjuntamente con nosotros, los que estábamos en otro sector. Pero había una tercera, por eso es que lo asesinan, ¿no? Obviamente. Digamos. Hubo una tercera postura, una tercera mirada, la síntesis perfecta, y esa fue la de Moreno. Moreno, y esto él lo detalla en el plan de operaciones. ¿Ustedes escucharon hablar del plan de operaciones de Moreno? Bueno, a Moreno, como secretario de la Junta de Gobierno, le piden que esboce precisamente, digamos, un proyecto de gobierno. O sea, ¿qué hacemos? Digamos, somos gobierno, nos eligieron, y ahora, ¿qué hacemos ahora? Y Moreno, adelantándose mucho más de 100 años a la historia nacional, ya veía un problema que Perón no pudo resolverlo. Y en realidad no pudimos resolverlo los argentinos. Que es con quién
el pueblo me refiero, con quién o con quiénes nosotros tenemos que unirnos para armar un proyecto de independencia, de soberanía. Durante mucho tiempo, por supuesto que en ese momento también, porque la revolución inglesa es eso, digamos, se pensó que era la burguesía, era el poder naciente, era la clase revolucionaria en el mundo. Pero España no solo no tenía burguesía, sino que tampoco se había generado en el Río de la Plata, en Buenos Aires, una burguesía pujante, revolucionaria, que tenga alguna similitud, digamos, en la mirada que tenía la burguesía inglesa. Y entonces Moreno, si ustedes leen, digamos, el plan de operaciones de Busquelón, se dijo de que no lo escribió él, digamos, se intentó hacer cualquier historia, ¿no? Todavía hoy, digamos, hay historiadores que dicen, no, no lo escribió él, porque fíjate que la I, no, él hacía otra I, digamos, una estupidez. Porque de última, vamos a suponer que el plan de operaciones no lo escribió Moreno, pero alguien lo escribió. Alguien, digamos, lo escribió. Esto es, digamos, como lo de Shakespeare. Ustedes saben que Shakespeare es uno de los más grandes dramaturgos, digamos, y poetas de la cultura occidental. Y los críticos dijeron muchas veces de que Shakespeare no existió. Y si existió, él no escribió lo que se le adjudica. Por ejemplo, Romeo y Julieta. Porque decían que era absolutamente imposible que Shakespeare, sin haber salido nunca de Inglaterra, haya pintado con tanta belleza y tanta precisión y tanta jerarquía la vida de los italianos, pero en especial de un lugar concreto de Italia, como Verona. Bueno, pues Florencia ha sido la cuna del Renacimiento y ha estado ante los ojos de Europa. Bueno, lo que se dice es que a viajeros le contaron y entonces él... Pero lo que nosotros decimos, como digo nosotros, digo, bueno, un grupo de amigos, si fue Shakespeare o fue Carlitos Mamerto, la verdad, digamos, Romeo y Julieta existe y es bellísimo. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, digamos. ¿Fue Moreno el que escribió el plan de operaciones o fue el Rengo Miguel? La verdad, no me interesa, pero eso existe y como antecedente es valiosísimo para estudiarlo, digamos. Moreno lo que dice ahí es que como, no lo dice pero lo da a entender, digamos, como no existe la burguesía, y como la burguesía como fuerza revolucionaria no era creíble para él, entonces él dice, y aconseja que ese gobierno patrio haga eso, que absolutamente todas las riquezas, todas, porque ya, digamos, ya miraban los ingleses con avidez, con codicia, las minas de Famatina. Ya 3 años después Rivadavia va a entregarle las minas de Famatina a los ingleses, porque él es espía inglés. Y va a ser la lucha encarnizada del Tigre de los Llanos, de Quiroga, y Rivadavia, ambos queriéndose apropiar de las minas. Quiroga para defenderla para su pueblo, para La Rioja. Rivadavia para entregársela a los ingleses. Pero ya Moreno decía, absolutamente todo lo que es riqueza tiene que estar en poder del Estado. Y el Estado tiene que financiar el desarrollo y el crecimiento de industrias, en especial en el interior del país. Y el Estado debe manejar la aduana y el puerto y tener una política de independencia. Ya lo había planteado antes, incluso hay un documento que se llama... no recuerdo bien, pero digamos, él escribe algo a pedido de los hacendados para que los hacendados puedan negociar libremente con los ingleses. Y entonces Moreno dice, bueno, está bien, pueden negociar con los ingleses, pero no a costa, y le cobra arancel, no a costa de las industrias locales. Entonces, si vos inglés lo que me vendés a mí es cuero, y yo tengo cuero que defender, la industria del cuero de Córdoba, por ejemplo, entonces yo para que entre tu cuero te voy a cobrar un arancel de tal manera... Para protegerlo, ¿no? Exactamente. Una balanza comercial. Exactamente. Y además ponía como otra obligación que los buques ingleses u holandeses que llegasen
llevasen de retorno las 2/3 partes de la carga de lo que entraba en la bodega con productos argentinos, en ese entonces del Virreinato del Río de la Plata. Y ponía otra condición, para evitar el contrabando, que los barcos estacionados para el descenso o la suba, digamos, de mercadería en el puerto, no podían estar más de 2 o 3 días para evitar casualmente el contrabando. No barcos estacionados 14 años. O sea, permite el comercio con los ingleses, pero dependiendo el interés nacional. Y exactamente lo mismo hace cuando escribe ese plan de operaciones. Y dice, ya lo había dicho incluso en la Gaceta, que es el primer diario que se edita en nuestro país, escrito en habla castellana, que lo escribía él además, y a donde él publicaba salía todos los meses creo, donde él publicaba, eran 3 o 4 hojitas en una hoja, artículos que él seleccionaba de Rousseau, de Diderot, traducido obviamente de Montesquieu, porque él ya decía, nosotros de la formación, nosotros de la conciencia que logremos de nuestros ciudadanos, depende el futuro. O sea, todo lo que nosotros estamos hablando ahora, el drama nacional, la conciencia, él ya lo veía, ya lo sabía. Y por eso decía, es imposible progresar si no sabemos de dónde venimos y qué queremos. Y él aconsejaba a no confiarse en el extranjero. Él decía, abrirle las puertas, pero tengan en cuenta que no vienen nunca a proponernos soluciones, vienen a llevarse lo nuestro. Aprovechemos lo que podamos aprovechar. Eso lo escribió en la Gaceta, diario que él fundó y que él dirigió. Entonces, absolutamente todo manejado por el Estado, todo. No solo la riqueza, también la educación. Y no solo el puerto, también las industrias. También la cuestión militar, también la acuñación de moneda, absolutamente todo manejado por el Estado. Obviamente que una postura de esas características iba a granjearse enemigos, no solo de los ingleses, sino también de los españoles. Y no solo de los españoles de la península, también de los españoles devenidos en criollos que ya empezaban a hacer su América como Martínez de Oz. En realidad, digamos, todo el virreinato del Río de la Plata, salvo los jacobinos, veían en el moreno a un enemigo. Por eso la historia oficial lo que hizo es demonizarlo a Moreno. Como no pueden negarlo, como no pueden decir Moreno no existió, lo que hacen es demonizarlo. Y entonces para uno fue un espía inglés, para otro trabajó para el decadente imperio español. Lo concreto es que no fue Martínez de Oz, no fue Álzaga, no fue Saavedra a quienes asesinaron. Lo asesinan a él, está claro, digamos, para el poder, digamos, quién era el enemigo. Y lo asesinan, digamos, en un barco que iba a Europa. No, lo envenenan. ¿Eh? Lo envenenan. O, no sabés, le metieron un cuchillazo por atrás, digamos, algo pasó, digamos. Nunca se va a saber, digamos. Dijeron que sí, se trataba de envenenamiento. El tipo estaba enfermo. Un lento envenenamiento. Claro, bueno, sí puede ser, digamos, si lo envenenaron a Chávez, ¿por qué no a Moreno? Pero digo, la muerte pudo haber venido por cualquier lado, digamos, pero lo mataron, lo asesinaron.